Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo un pequeño repaso de lo que son las sales. ¿Okay? Ya lo vimos en la clase anterior o vimos una parte, pero como quedaron algunas dudas, entonces voy a hacer como un repaso y luego comenzamos con el tema de la clase de hoy, que es la función hidruro. ¿Ok? Antes de comenzar con lo que son las sales, ¿verdad? Quiero que vean este esquema, que es un resumen de lo que de las funciones inorgánicas que hemos estado viendo. Tenemos que cuando un metal se une con el oxígeno, se forma un óxido básico. Eso fue el primer tema que vimos de las funciones inorgánicas, fueron los óxidos, ¿ok? Y que hay dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos, ¿ok? Vimos que cuando entonces un no metal se une al oxígeno, se llama óxido ácido, ¿ok? Es muy sencilla la nomenclatura y muy sencilla la composición de los óxidos, por eso que son los primeros compuestos inorgánicos que se ven, que se muestran, porque son los más sencillos, simplemente un metal más el oxígeno. Luego, cuando aún obtenemos un óxido básico y se une con agua, va a formar lo que es un hidróxido, que también lo vimos. Cuando un hidrógeno, ¿verdad? Un metal se une a un hidrógeno, va a formar un hidruro metálico, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ya les estoy adelantando que un hidruro, entonces, vendría siendo la unión de un metal con el hidrógeno. Vamos con este lado del esquema. Entonces ya vimos que un no metal más el oxígeno forma un óxido ácido. Y ese óxido ácido, al agregarle agua, va a formar un ácido oxácido. ¿Ok? Que también lo vimos cuando vimos los ácidos. Recordemos que ya vimos la función ácido y vimos que habían dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. Aquí tenemos cuando un no metal se une al hidrógeno, va a formar un hidruro no metálico. En este caso van a ser los ácidos hidrácidos, que ya los vimos. Estos son los dos tipos de ácidos que ya vimos, los oxácidos y los hidrácidos. Ahora, cuando estos, por ejemplo, un hidróxido se une con un ácido oxácido, va a formar una oxisal. Y cuando un ácido hidrácido se une con un hidróxido, va a formar una sal aloidea. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de clasificación de las sales. Según el número de elementos, pueden ser sales binarias. Recordemos que las sales binarias son las que están conformadas por dos tipos de elementos. Las sales ternarias son 3 y las cuaternarias si están presentes 4 elementos. O según sus iones, neutras, ácidas y básicas. ¿Ok? Vamos a ver aquí también un poco lo que son las sales. Las sales pueden tener un nombre común y un nombre químico. Por ejemplo, el nombre común del sulfato de calcio es yeso, ese es el nombre común. Y aquí lo vemos entonces, el nombre químico del yeso es sulfato de calcio. Siempre hay, por lo general, para la mayoría de los compuestos hay un nombre común y un nombre químico. Como es muy difícil aprenderse los nombres comunes porque son establecidos de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar donde se le colocó, entonces no se toma en cuenta mucho el nombre común, sino que se utiliza el nombre científico, el nombre químico que ya está establecido por la IUPAC. Este nombre, ¿verdad? Tiene, como ya lo dije, unas reglas que son reconocidas entonces por la IUPAC. Y también se llama sistema Stock. Hay dos tipos de sales, las binarias y las poliatómicas. En las binarias, ¿verdad? Se une un catión metálico con un anión no metálico, es decir, un elemento metálico que está cargado positivamente. Recuerden que los cationes, nosotros vimos que los cationes son los átomos que están cargados positivamente. ¿Por qué están cargados positivamente? Porque pierden electrones.
Recuerden que un átomo en estado normal está en estado neutro, o sea, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Pero si pierde electrones, va a quedar con ¿qué? Con mayor carga de protones o mayor número de protones y entonces su carga va a ser positiva. A eso se le llama anión. Como queda cargado positivamente, ese anión se va a llamar catión. Entonces, un elemento metálico que queda cargado positivamente se une a un elemento no metálico que queda cargado negativamente. ¿Cuándo los elementos quedan cargados negativamente? Cuando reciben electrones, ¿ok? Entonces, como su número de electrones va a ser mayor que el de protones, va a quedar cargado negativamente y se va a llamar anión. Entonces, cuando un metal, ¿verdad?, recibe electrones, va a ser llamado un anión no metálico. Estos cationes metálicos pueden ser monovalentes, o sea, tener una sola valencia, como el sodio, el potasio, el calcio, o pueden tener varias valencias, como el hierro, que puede tener dos valencias, el 2 y el 3. Y los aniones no metálicos pueden ser monovalentes, por lo general siempre son monovalentes porque tienen un solo número de oxidación negativo. Y las sales poliatómicas entonces se forman al unirse un catión, que ya sabemos puede ser metal o no metal. Un catión es un elemento cargado positivamente, más un anión poliatómico, ¿ok? Estos son los aniones poliatómicos más comunes. Incluso en las clases, creo que fue hace 2 clases, yo les di la tablita donde están los aniones más comunes utilizados en las fórmulas, y ahí estaban entonces los aniones poliatómicos, como los nitratos, el carbonato, el sulfato y el fosfato. ¿Okay? Cuando los cationes pueden ser entonces monovalentes o polivalentes y poliatómicos. Vamos a ver más a fondo lo que es entonces las sales. ¿Cómo se obtiene entonces una sal? Como ya lo vieron anteriormente, aquí es otra vez, podemos ver el esquema porque necesito que se aprendan esta parte. Cuando un oxígeno se une al metal, se forma un óxido básico. Cuando un oxígeno se une al no metal, se forma un óxido ácido. Estos dos, al reaccionar con el agua, ¿verdad? El primero va a formar una base, también llamados hidróxidos, que nosotros lo vimos, los hidróxidos. Y un óxido ácido, al reaccionar con el agua, va a formar un ácido. Entonces, cuando ellos dos reaccionan entre sí o se unen, se combinan, una base con un ácido va a formar una sal. Entonces, ¿qué es una sal? Se definen como las sustancias resultantes de la acción o de la reacción entre los ácidos y las bases. Aquí lo vemos. Y por supuesto se va a liberar agua. ¿Okay? Cuando se une un compuesto o un hidróxido, que también es conocido como base, y un ácido, se forma una sal y se desprende agua. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Recuerden que hay 2 ejemplos de ácido, los hidrácidos y los oxácidos. Entonces, de allí va, por supuesto, de eso va a depender las sales. Aquí tenemos las sales aloideas. ¿Cómo se forma una sal aloidea? Con una base, que es este hidróxido que lo vimos aquí. ¿Cómo se llama este? ¿Hidróxido de qué? De sodio. Este compuesto es un hidróxido, también conocido como base. Se llama hidróxido de sodio. Cuando este reacciona con un ácido hidrácido, ¿ok? Va a formar entonces una sal aloidea y se va a desprender agua. ¿Por qué? Porque se desprende entonces este OH y este H, aquí tenemos que 2H y un oxígeno, o 2 hidrógenos y un oxígeno, va a formar entonces la molécula de agua que se va a desprender, se va a liberar, y entonces va a quedar este que es vendría siendo el anión, y este el catión, ¿ok? También les expliqué en el video pasado que en una fórmula química, los que están más a la derecha son negativos, o sea, son los aniones, son los elementos que están cargados negativamente, y los que están más a la izquierda están cargados positivamente. Aquí hay otro ejemplo de las sales, que son las oxisales. Aquí se forma, se unen cuando se forma un hidróxido más un ácido oxácido. Forma entonces una sal o una oxisal y se desprende agua. Vamos a ver un poco más lo que son los ejemplos. No quiero ampliar la pantalla porque, bueno,
Cada vez que la amplío se me cuelga. Entonces lo voy a dejar así, yo creo que así se ve bien. Entonces, ¿cómo se nombran estas sales? Se nombra primero el anión proveniente del ácido y luego el catión, que vendría siendo el metal, proveniente del hidróxido. Aquí lo vemos, miren este ejemplo. Este es el hidróxido de calcio. Vemos, los hidróxidos son los que tienen esta función química, que es el OH. Y su nombre es muy fácil, simplemente hidróxido de calcio. Y este es el ácido carbónico, ¿ok? Recuerden que esto proviene, como lo vimos ahorita, proviene de un ácido oxácido, ¿ok? Aquí se los voy a mostrar, miren, ¿se recuerdan esta tablita? Yo se las mostré cuando vimos los ácidos oxácidos. Vamos a ver otra vez el ejemplo. Aquí tenemos el ácido carbónico. Miren, aquí lo ven, el ácido carbónico. Este cuadrito se los mostré cuando vimos los ejemplos de los ácidos oxácidos. Aquí está el ácido oxácido, ¿ves? ¿Cómo se llama? Ácido carbónico. Aquí lo vemos. Entonces, está reaccionando este ácido oxácido con este hidróxido y va a formar una sal. ¿Cómo se va a llamar esta sal? Primero se va a nombrar, ¿qué nos dicen que se nombra primero? El anión proveniente del ácido. ¿Cuál es el anión? Recuerden que los aniones son los que están en la fórmula, son los que están más a la derecha. En este caso, como este ácido va a perder los hidrógenos, va a perder 2 hidrógenos, va a quedar cargado negativamente y por eso se convierte entonces en un anión. ¿Por qué? Repito, esto es un ácido, ya lo vimos. Él va a perder, cuando se une con este compuesto, va a perder los 2 hidrógenos. Entonces va a quedar cargado -2. ¿Por qué? Porque perdió 2 hidrógenos. Va a quedar cargado negativamente y va a pasar a ser entonces un anión. Nosotros lo vimos, también les recuerdo la tablita, cuando les mostré esta tablita que son la tabla con los aniones más comunes. Y aquí lo vamos a ver, miren, ¿cómo se llama este anión? Carbonato. Está cargado negativamente. ¿Por qué? Porque proviene de un ácido y perdió los 2 hidrógenos. Entonces queda con una valencia de -2. ¿Y cómo se llama este anión? Carbonato. Ok. Continuamos entonces. ¿Carbonato de qué? Luego se nombra simplemente el metal, carbonato de calcio. ¿Ok? Entonces, otra forma de hacerlo es que cuando aquí vemos que el anión, que es el carbonato, aquí se llama ácido carbónico, ¿verdad? La terminación ico se va a cambiar por ato. Y la combinación oso se va a cambiar por ito. Entonces aquí, miren que simplemente se cambia la terminación para poder nombrar la sal. Aquí es carbónico y aquí se llama carbonato. Se cambió la terminación. Y se coloca entonces el nombre del metal. Y se libera agua, se desprende. ¿De dónde salió esa molécula de agua? De estos 2 hidrógenos que perdió el ácido y del OH que perdió el hidróxido. Ok. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver los ejemplos que yo expliqué en el tablero en la clase en la semana pasada, que no quedaron claros porque no se veía. Ahí está, así tal cual estaba la pizarra, el tablero en la semana pasada. Estos son sales. Dijimos que las sales entonces estaban constituidas por un metal más un no metal específicamente, o sea, simplemente por un anión, que es un no metal, y el catión, que va a ser el metal, ¿ok? Déjenme, Ok, aquí vemos, yo les coloqué la tablita para que ustedes se ubicaran. Estos son los elementos que vamos a utilizar, simplemente para que tuviéramos la valencia, ya que sé que todavía no se saben las valencias, ¿verdad? Y la clasificación, para poder saber entonces, ¿por qué necesitamos saber cuál es el metal y cuál es el no metal? Porque el no metal va a ir a la derecha, perdón, aquí, como lo ven aquí, el no metal va a ir hacia la derecha y el metal va a ir hacia la izquierda. Entonces, para poder armar la fórmula, hay que saber
si el compuesto es un metal o un no metal. Eso también se los expliqué en los videos anteriores. Porque puede ser que yo les dé el nombre y ustedes tengan que simplemente armar la fórmula. Entonces, ¿cómo van a armar la fórmula si no saben si el elemento es metal o no metal? Por eso que utilizo aquí la clasificación. Entonces, aquí vemos que está el cloro, el sodio, el azufre, el cadmio, boro, nitrógeno y la plata. Y estos son los números de oxidación. El cloro es un no metal, el sodio es un metal, azufre no metal, el cadmio metal, boro no metal, nitrógeno no metal y la plata es un metal. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, cloruro de sodio. Este cloro es el anión, está trabajando con una valencia -1, ¿ok? ¿Cómo se nombran los aniones? También se los expliqué. Los aniones, ¿verdad? Se nombran con la raíz de la palabra terminado en uro. Entonces, este anión, ¿cómo se llama este anión? Cloruro. ¿Por qué? Porque para nombrar los aniones se utiliza la raíz de la palabra terminado en uro. Entonces, este se va a llamar cloruro de sodio en el caso de la nomenclatura sistemática. Aquí en la sistemática debemos utilizar los prefijos mono, di, tri, penta, tetra, pero como aquí no hay ningún subíndice, no utilizamos ningún sufijo, simplemente colocamos cloruro de sodio. Y en la nomenclatura stop se utiliza el mismo nombre, pero se coloca el número o la valencia con la cual esté trabajando ¿quién? El metal. Como aquí en este caso el sodio tiene una sola valencia y es 1, no es necesario colocarlo entre paréntesis porque ya se sabe que el sodio nada más tiene una valencia y que es 1. Entonces no se coloca. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el anión igual cloruro, ¿verdad? Y se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Tricloruro. En este caso se va a llamar tricloruro porque hay un subíndice aquí que es el 3. Este 3, recuerden que las valencias se intercambian, este 3 pertenece al boro, es la valencia con la que está trabajando el boro, ¿ok? Se va a llamar tricloruro de boro, y en la nomenclatura stop se va a llamar cloruro de boro y se coloca entonces entre paréntesis la valencia con la cual está trabajando el boro, que es 3. Vamos con el siguiente ejemplo. Sulfuro de cadmio. ¿Ok? Aquí el cadmio tiene valencia 2 y el azufre -2. Como son los números iguales, ¿verdad? No se colocan porque los dos se pueden dividir entre 1 y entonces quedaría 1 y no se sobreentiende. Cuando tienen aquí, no tienen ningún subíndice, se sobreentiende que es un 1. Ay, creo que le dio otra cosa. Entonces, tenemos aquí el sulfuro de cadmio y para la nomenclatura stop se coloca entonces entre paréntesis la valencia del metal, que aquí la pueden ver, es el 2. Vamos con el siguiente ejemplo. Este compuesto o esta sal se llama penta. ¿Por qué penta? Porque son las raíces que vamos, los prefijos, perdón, que vamos a estar utilizando para los números, para los subíndices. Penta viene de 5, entonces este se va a llamar pentasulfuro. ¿Por qué no se llama azufre? Porque en algunos casos, ¿verdad? Se utiliza la raíz en latín. Recuerden que estos compuestos tienen un nombre en latín, algunos. Para hacer la nomenclatura se utiliza esa raíz en latín, entonces por eso que no se llama azufruro o algo así, sí, porque ese es el compuesto azufre, no se llama azufruro ni nada, sino que se utiliza la raíz en latín que es sul, terminado entonces en uro. Pentasulfuro de hidrógeno y para la nomenclatura stop entonces se utiliza sulfuro de hidrógeno entre paréntesis 4, que es la valencia del nitrógeno. Aquí, aquí es 5, aquí es la nomenclatura, entre paréntesis va es 5. ¿Por qué? Porque el nitrógeno en este caso está trabajando con 5, aquí lo vemos. Y por último, cloruro de plata es igual para ambos nombres. Bueno, vamos a adelantar
porque ya queda poco tiempo y queda poco tiempo y vamos porque le di algo de actualizar. Ok, vamos a ver si responde. Ok. A ver, déjeme volver a colocar porque me salió un aviso, algo como de actualizar y sin querer le di a OK y creo que está actualizando algo aquí. Entonces déjeme ver si puedo volver a compartir pantalla para que veamos entonces rapidito lo que son los hidruros, que es una nomenclatura muy fácil. Ok, aquí está la función hidruro. Dice entonces que son también compuestos binarios que se obtienen de la combinación de un elemento con el hidrógeno. O sea, cualquier elemento más un hidrógeno va a formar un hidruro. Hay dos tipos de hidruros, los metálicos y los no metálicos. Por supuesto, cuando el hidrógeno esté trabajando con un metal, va a ser un hidruro metálico. Y cuando esté trabajando entonces con un no metal, va a ser un hidruro no metálico. Para su formulación, mírenlo aquí, se escribe a la izquierda el metal y a la derecha el hidrógeno. Por lo general, en todas las funciones que hemos visto, el hidrógeno siempre trabaja con una valencia positiva, +1. Pero en este caso, solo y exclusivamente en este caso, el hidrógeno va a trabajar con una valencia negativa. ¿Ok? Y aquí entonces el metal va a estar ubicado a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Incluso ustedes cuando hicieron las normas para dar los números de oxígeno, el hidrógeno por lo que siempre se utiliza con la valencia +1, pero solo en este caso, en los hidruros, él va a estar ubicado a la derecha, porque va a ser más electronegativo que el metal, ¿ok? Y por supuesto el subíndice va a ser la valencia con la cual va a estar trabajando el metal. Vamos a ver específicamente lo que son los hidruros metálicos. Se forman cuando el hidrógeno se combina con un metal, ya lo vimos. Solo en este caso el hidrógeno actúa con el número de oxidación excepcional de -1. ¿Cómo es su formulación? Aquí está un ejemplo, el metal bario con el hidrógeno va a formar entonces un hidruro de bario. Miren cómo es de fácil la nomenclatura. Simplemente se coloca la palabra hidruro y luego la preposición de más el nombre del metal. ¿Ok? Los hidruros metálicos generalmente son sólidos y en disolución acuosa forman iones. Se acompaña el símbolo del metal con el del hidrógeno y se intercambian los números de oxidación. Ya sabemos que para todas las fórmulas se intercambia entonces el número de oxidación. Aquí vemos que el número de oxidación, como lo acabo de decir del hidrógeno, siempre va a ser -1, en este caso de los hidruros. Y aquí el calcio, el número de oxidación del calcio es +2, a lo que se intercambia entonces las valencias, va a quedar así, hidruro de calcio. Para terminar, vamos a ver los ejemplos. Estos son los ejemplos que van a hacer en la tarea de hoy, o sea, la última lámina del video. Son estos ejemplos los que van a copiar. Aquí lo pueden ver, entonces, el hidrógeno más metal. Aquí los vemos. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Tan fácil como hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio, hidruro de plomo, hidruro de cobre. ¿Ok? Solo que en la nomenclatura stop se especifica entre paréntesis la valencia del metal. ¿Ok? Aquí el plomo está trabajando con valencia 4 y miren por eso que está aquí paréntesis. ¿Ok? Y el cobre en este caso está trabajando con 2, por eso que colocan aquí entre paréntesis. Para la nomenclatura sistemática se utiliza entonces se utilizan los prefijos que ya venimos mencionando, que son mono, di, tri, tetra, penta, ¿ok? Vamos a verlo aquí. En este caso, hidruro de sodio no se utiliza ningún prefijo
porque se sobreentiende que es un 1, ¿ok? Lo que está allí. En este caso, dihidruro de calcio. ¿Por qué dihidruro? Aquí vemos el 2, dihidruro de calcio. En este caso vemos triduro de calcio, perdón, triduro de aluminio, tetrahidruro de plomo y aquí dihidruro de cobre, ¿ok? Entonces, la nomenclatura de los hidruros es muy sencilla. Simplemente se coloca hidruro de y el nombre del metal. Bueno, con esto entonces termina lo que es con esto termina lo que es la clase